La risa del juez Henry Miller resonó en la imponente sala del tribunal, revestida de paneles de roble, como un repentino trueno de Georgia. Fue uno de esos raros e incontenibles estallidos de alegría, de esos que se escapan antes de que una persona de alto rango pueda recuperar la compostura. Se recostó en su silla de cuero de respaldo alto, con el rostro enrojecido mientras golpeaba con la palma de la mano la superficie pulida del banco de caoba oscura. Los abogados de las primeras filas, acostumbrados a su semblante severo y su lengua afilada, intercambiaron miradas desconcertadas. El alguacil, un hombre llamado Benjamin, con la espalda tan rígida como un pino, miraba fijamente al techo alto, como siempre hacía cuando el juez se desviaba del protocolo formal. Y luego estaba la niña menuda con el vestido rosa pastel, de pie justo en el centro del hemiciclo. Sostenía un teléfono inteligente negro junto a la oreja, pero tan seria como una piedra, completamente ajena a la oleada de risas y confusión que acababa de desatar en la sala. No pestañeó ni vaciló ante la mirada fija de una docena de ojos. Tendría unos 4 o 5 años, con su cabello rubio recogido en 2 coletas elásticas sujetas con cintas rosas que se balanceaban ligeramente cada vez que inclinaba la cabeza para escuchar el tono de llamada. En su rostro se reflejaba una expresión que solo los niños pueden dominar: la convicción absoluta e inquebrantable de que lo que estaban haciendo era lo más razonable y necesario del mundo. Se llamaba Mia y acababa de realizar una proeza de agilidad silenciosa que habría impresionado a un espía experimentado. Durante un receso en una audiencia de custodia particularmente agotadora, se había escabullido de su abuela en la galería y se había acercado a Claude Foster, un abogado de 52 años conocido por sus trajes caros y su fría eficiencia. Con la discreta gracia de una sombra, había sacado el teléfono del bolsillo de su abrigo y se había retirado hacia el estrado del juez. No había corrido, ni se había escondido. Simplemente se había quedado allí parada y había marcado un número con la calma y la deliberación de una estratega maestra. El juez Henry Miller había sido el primero en notar el movimiento por el rabillo del ojo. Había observado a la pequeña humana vestida de rosa moverse por el espacio sagrado entre el público y la ley. Cuando oyó el leve pitido digital de un teclado, bajó la mirada por encima de sus gafas. «¿Qué haces ahí, pequeña?», preguntó el juez, sin poder evitar que las comisuras de sus labios se curvaran en una sonrisa. «Llamando», respondió ella, pero su voz era pequeña pero notablemente firme. «¿Llamando a quién?», insistió el juez, divertido por la audacia de la niña. «A quien yo quiera», dijo, y fue entonces cuando se produjo la explosión de risas. Fue entonces cuando Benjamin buscó consuelo en las baldosas del techo, y los abogados se dieron cuenta de que la gravedad del juzgado se había suspendido momentáneamente. Incluso Claude Foster, el dueño del teléfono robado, abrió la boca para protestar, la cerró y decidió que era más prudente guardar silencio ante semejante desafío infantil y puro. «Llama a quien quieras», dijo el juez Henry, con la voz aún cargada de diversión mientras se secaba una lágrima de risa. «Llama a quien quieras, señorita». Hizo un gesto con la mano, invitando a la sala a presenciar el espectáculo de una niña ejerciendo su derecho a hablar. La sala esperó, atrapada en un raro momento de ligereza. Pero entonces contestaron el teléfono al otro lado de la línea y la risa se extinguió. No se extinguió de golpe, como una vela apagada por una ráfaga de viento. En cambio, la alegría se fue desvaneciendo lentamente, como un fuego al que se le niega combustible, mientras el juez se daba cuenta de que algo profundo estaba cambiando en el ambiente. La sonrisa de Henry Miller se desvaneció en una fina línea. Sus pobladas cejas se alzaron hacia la frente, y toda la sala, que un segundo antes había estado llena de la alegría más espontánea que esas paredes habían escuchado en años, cayó en un silencio sofocante. Alguien contestó,
y la voz que salió del altavoz era tan clara que vibraba en el silencio. Era una voz que el juez Henry Miller conocía mejor que los latidos de su propio corazón. Era la voz de su hija, Isabela. «Mía, Mía, cariño, ¿y eres tú?» El nombre de la niña, la voz de la mujer que no había hablado con su padre en más de 2 años, la hija que se había mudado a otro estado y había bloqueado su número en todos sus dispositivos. El juez se quedó paralizado, con la mano aún suspendida en el aire, como un actor que de repente ha olvidado todas sus líneas. Las miradas de la sala estaban fijas en él tanto como en la niña. Isabela le había dicho, la última vez que hablaron, que no quería volver a verlo hasta que comprendiera la gravedad de sus errores. Ahora, su voz llenaba la sala del tribunal, traída allí por una niña a la que apenas conocía. Mía sostenía el teléfono con ambas manos, con la mirada fija en el juez, con una expresión de total e inquebrantable atención. «¡Mamá!», Mía gritó, y en esa sola palabra, y la sala del tribunal entendió que esto ya no era una comedia. Para entender lo que estaba sucediendo en esa sala del tribunal de Savannah un martes de octubre, había que retroceder varios años. Había que retroceder al despacho privado del juez Henry Miller en una tarde sofocante de agosto, cuando la humedad era tan densa que podía asfixiar a una persona, y el aire acondicionado había elegido ese preciso momento para fallar. Isabela había estado de pie frente a la ventana, con los brazos cruzados con fuerza, su rostro una máscara de fría furia y agotamiento. A sus 31 años, era una pediatra respetada, pero en esa habitación se sentía como una niña que suplicaba una pizca de justicia a un hombre que no se regía por nada más que frías leyes. Había regresado a su ciudad natal para rogarle a su padre sobre el bienestar de Mía. Su exmarido, Robert, había estado utilizando a la pequeña como una herramienta de presión, ignorando cada compromiso pactado y manteniéndola alejada de su madre durante semanas sin previo aviso. Henry había escuchado a su hija con la misma expresión que usaba con cada extraño en su tribunal, cerrada, crítica y distante. Cuando ella terminó, le dijo que la situación era compleja y que no podía tomar partido porque dañaría su integridad profesional. Afirmó que Robert era alguien a quien conocía desde hace años y que todo debía resolverse estrictamente por los cauces legales. Isabela lo miró fijamente durante un largo rato, hasta que el silencio pareció a punto de romperse. «¿Me estás diciendo que no me vas a ayudar?», susurró. «Te estoy diciendo que tienes que seguir las reglas, Isabela», respondió él. En ese momento, su voz cortó el aire como un trozo de hielo. «Mía tiene 3 años, papá. 3. Pasó la última semana en condiciones de total desamparo, sin un techo seguro donde descansar, porque Robert no cumplió con sus responsabilidades. 3 años, viviendo en la incertidumbre de la calle, ¿y me hablas de protocolos?». Ese fue el día en que comenzó el silencio, el día en que ella se marchó y lo dejó solo con su preciada credibilidad. Pero a medida que los meses se convertían en años, el silencio se hizo denso y calcificado, convirtiéndose en una tercera persona que se sentaba entre ellos en cada cena que comía solo y en cada día festivo que pasaba en su silenciosa casa. Al principio había intentado acercarse, enviando mensajes a través de un primo, escribiendo cartas físicas que eran devueltas al remitente, sin abrir ni leer. Había sentido el peso de ese silencio en sus hombros, un dolor sordo que lo acompañaba a la sala del tribunal cada mañana. Y luego estaba, se aclara la garganta Mía. Solo la había visto 3 veces en toda su vida. Una vez cuando nació, una vez durante una breve y tensa visita antes de la ruptura, y una vez desde la distancia en una esquina, cuando Isabela lo vio y rápidamente giró el cochecito en dirección contraria. La niña del vestido rosa que ahora estaba frente a él era esa misma bebé, convertida en una personita con la barbilla obstinada de su madre y los ojos feroces, extraños e inteligentes de su madre. Mientras Henry miraba a su nieta,
La comprensión comenzó a aflorar en él, con el lento y agonizante avance de una verdad que se negaba a ser ignorada. ¿Cómo sabía esta niña que debía llamar a ese número? ¿Por qué el número de celular privado de Isabela estaría guardado en los contactos de Claude Foster, el abogado de Robert? La respuesta a esa pregunta le llevaría el resto de la tarde para reconstruirla por completo. Y cuando finalmente lo entendiera, cambiaría todas las suposiciones que había hecho sobre su vida y su carrera. Pero por ahora, en el presente inmediato, solo se oía la voz de Isabela y veía a Mia sosteniendo el teléfono hacia él. «Mamá, estoy en una sala grande», dijo Mia al teléfono, con la voz resonando. «Hay un hombre con una túnica negra al frente». Se estaba riendo. Hizo una pausa, escuchando los sonidos frenéticos y amortiguados de su madre al otro lado de la línea. Ya dejó de reírse. Continuó Mia. La sala del tribunal, que había estado en silencio, pareció contener la respiración. Era ese tipo de silencio que tiene textura, denso, cargado e inolvidable. Henry cerró los ojos por un instante. En ese instante, no era un magistrado con 23 años de experiencia. No era el hombre cuya reputación temían los abogados. Era solo un hombre de 61 años, cuya nieta pronunciaba su nombre en una sala llena de desconocidos. Cuando abrió los ojos, Mia lo estaba observando. No parecía asustada. Ella lo miró con esa evaluación penetrante y sin filtros que los niños usan para juzgar las almas de los adultos. No tenía la delicadeza social para ocultar su curiosidad ni su juicio. Simplemente lo miró y decidió lo que era. «Oh, ¿eres el abuelo Henry?», preguntó. La pregunta era una mina terrestre. Estaba la respuesta legalmente correcta. Y luego estaba la verdad. «Soy yo», dijo, con la voz más áspera y quebrada de lo que pretendía. Mia lo consideró durante un largo momento. Sus trenzas se balanceaban mientras asentía para sí misma. Volvió al teléfono. «Mamá, es él». Hubo otra pausa, un largo lapso de estática electrónica y el sonido de alguien llorando suavemente al otro lado del país. «Sí, de acuerdo». Mia extendió el teléfono hacia el juez, su pequeño brazo atravesando el espacio entre la niña y la ley. «Quiere hablar con usted». Benjamín, el alguacil, que había estado mirando al techo, de repente encontró sus propios zapatos muy interesantes y se giró hacia la ventana. Y los abogados de la primera fila quedaron profundamente absortos en sus blocs de notas, garabateando tonterías solo para evitar presenciar el corazón humano que se abría en público. El juez, Henry Miller, hizo entonces algo que nadie en ese juzgado le había visto hacer jamás. Bajó del estrado, recorrió los 3 escalones que separaban su alto asiento de juez del nivel de la gente. Se movió con la deliberación de un hombre que sabía que caminaba hacia un precipicio y había decidido saltar. Cruzó los pocos metros que lo separaban de la chica del vestido rosa. Era un hombre grande, de cabello plateado y rostro surcado por el estrés de 1000 casos, y se arrodilló ante ella hasta que sus miradas se encontraron. Tomó el teléfono de su pequeña y cálida mano. «Isabela», susurró. La voz que respondió era la de ella. De repente, era diferente, más profunda, más controlada, teñida del tipo de agotamiento que proviene de luchar en demasiados frentes a la vez. «Papá», dijo ella, tan solo esa palabra, pero encierra 20 años de historia. Contenía el calor de aquella tarde de agosto y la frialdad de las cartas que no le habían permitido entregar. Contenía los cumpleaños que se había perdido por estar demasiado ocupado construyendo un legado de papel. «Isabela», repitió porque era la única palabra que le quedaba en su vocabulario. «¿Qué está pasando, papá? ¿Por qué está Mia en un juzgado?» Y fue entonces cuando la última pieza del rompecabezas encajó. Henry miró hacia la galería, más allá de los abogados y los curiosos espectadores, a una mujer de cabello canoso sentada en la segunda fila. Apretaba un bolso grande
y lucía una expresión que era una mezcla volátil de culpa y feroz determinación. Era Elizabeth, su exesposa, una mujer con la que no había hablado desde que su propio divorcio se finalizó años atrás. Ella fue quien trajo a Mia allí. Ella fue quien lo había observado desde las sombras de la galería, esperando el momento en que el hombre de leyes tuviera que enfrentarse al hombre de carne y hueso. «Isabela, ¿de qué se trata esto del tratamiento?», preguntó, con la voz temblorosa. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio diferente esta vez. No era el silencio de la ira, sino el silencio de alguien que decide cuánto de su alma revelar. «Cáncer», dijo finalmente. «Cáncer de mama, etapa 2. Llevo 4 meses en quimioterapia». La sala pareció quedar aún más silenciosa, algo que Henry no creía posible. Se sentó allí, juez en el suelo de su propio tribunal, con las manos temblando tan violentamente que tuvo que sujetar el teléfono con ambas. «¿Cuándo ibas a decírmelo?», logró preguntar. «Cuando entendieras que era más importante», respondió ella. La frase lo golpeó como un puñetazo físico. Era lo mismo que le había dicho 2 años atrás, pero ahora cargaba con el peso de una lucha a vida o muerte. Mia estaba junto a su abuelo, observándolo con una extraña y silenciosa empatía. Los niños tienen una manera de percibir cuando los adultos a su alrededor se están derrumbando, incluso si no entienden la mecánica de la ruptura. Extendió la mano y tocó la manga de su túnica negra, sus pequeños dedos recorriendo la gruesa tela. «Abuelo», dijo suavemente. Él la miró, con la vista borrosa por las lágrimas que no había derramado en décadas. «Puedes decirle a mamá que venga». En ese momento, el juez Henry Miller tomó una decisión que probablemente sería la comidilla de la comunidad legal de Savannah durante los próximos 10 años. Miró a Benjamin y le dijo que suspendiera la audiencia indefinidamente. Les dijo a Claude Foster y a los demás abogados que esperaran en una sala aparte con sus clientes. Les pidió a todos los demás que abandonaran la sala del tribunal. Cuando las pesadas puertas finalmente se cerraron con un clic y la sala quedó vacía, excepto por él, Mia y Elizabeth, Henry permaneció de rodillas. Abrió los brazos y tras un momento de cuidadosa evaluación, Mia entró en ellos. Olía a champú de fresa y al leve aroma de los crayones. Era pequeña y ligera, pero para Henry, ella le parecía la responsabilidad más pesada que jamás había cargado. Y hundió el rostro en su cabello y finalmente dejó que los sollozos fluyeran. Sollozos feos y desgarradores que le desgarraron el pecho y lo dejaron al descubierto. Mia no se apartó. Lo rodeó con sus pequeños brazos por el cuello y esperó con una paciencia que él pasaría el resto de su vida tratando de merecer. La llamada seguía activa, la línea abierta entre Savannah y una habitación de hospital a cientos de kilómetros de distancia. Isabela escuchó a su padre llorar, y por primera vez en 2 años, el muro de hielo entre ellos comenzó a mostrar sus primeras grietas. La vida, se dio cuenta Henry, no era como un juicio. No se podía simplemente emitir un fallo y esperar que el asunto se cerrara. La vida era el proceso desordenado y doloroso del descubrimiento. Las largas noches de testimonios que no siempre tenían sentido, y la comprensión de que la justicia y la misericordia a menudo son lo mismo. Más tarde esa noche, aunque después de que Mia se durmiera en una habitación de invitados en casa de Elizabeth, Henry estaba sentado en la cocina de su exesposa, bebiendo una taza de café que sabía a arrepentimiento. Elizabeth era una mujer que resolvía los problemas con cafeína y silencio, y estaba sentada frente a él, observándolo con una expresión cautelosa pero no hostil. Habían estado casados durante 18 años antes de que la carrera y el ego los separaran. «Sabías», dijo Henry, mirando el líquido oscuro en su taza. «Sabía que estaba enferma, sí», respondió Elizabeth. «Y no te lo dije porque me pidió que no lo hiciera. Quería ver si alguna vez levantarías la vista de tu banco por tu cuenta. Quería ver si siquiera sabías quién era tu nieta». Henry miró sus manos.
las manos que habían firmado miles de órdenes, pero que no habían sostenido a su hija en años. Le fallé, Elizabeth, y les fallé a los dos. Lo hiciste, asintió ella, sin ofrecerle un consuelo fácil. Pero hoy te levantaste del banco. Eso es más de lo que hacen la mayoría de los hombres como tú. Isabela volvió a llamar sobre las 11 de la noche. Hablaron durante 3 horas. No fue una conversación fácil. Fue una brutal excavación de 2 años de silencio y 30 años de abandono. Esta vez Henry no intentó defenderse. No habló de su reputación ni de los canales adecuados. Simplemente escuchó. La escuchó hablar del miedo al diagnóstico, de la enfermedad por la quimioterapia y del terror de que Robert intentara llevarse a Mia cuando ella estaba demasiado débil para luchar. Me equivoqué, dijo, con las palabras pesadas en la boca. No solo en agosto. Me equivoqué cuando pensé que mi legado era la ley, y no tú. Me labré un nombre en esta ciudad, y dejé que mi familia se derrumbara. Y me dije a mí mismo que era un trato justo porque alguien tenía que hacer el trabajo duro. No fue un trato justo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Sé que ahora lo sabes, susurró Isabela. Pero siempre lo supiste, papá. Ese siempre fue el problema. Sabías que estaba mal, y aún así lo hiciste porque era más fácil que cambiar. La verdad de sus palabras dolió, pero era un dolor limpio, del tipo que precede a la curación. Él le preguntó sobre su pronóstico, y ella le dijo que los médicos eran optimistas. El cáncer en etapa 2 estaba respondiendo bien al tratamiento, y tenía 2 meses más de quimioterapia antes de la cirugía. Las posibilidades de una recuperación completa eran altas, pero el camino era agotador. Quiero ayudar, dijo Henry. No sé cómo, pero quiero estar ahí. Isabela no respondió de inmediato. El silencio se prolongó, pero esta vez no era una pared. Era un puente que se construía, ladrillo a ladrillo. A Mia le caíste bien, dijo finalmente. Te llamó porque encontró tu nombre en el teléfono de Claude. ¿Sabes por qué tu número estaba en sus contactos? Henry cerró los ojos. Porque es el abogado de Robert, y Robert está demandando por la custodia total mientras estás enferma. Sí, dijo Isabela. Y la única razón por la que ella conocía el nombre del abuelo Henry era porque yo nunca dejaba de hablar de él, ni siquiera cuando estaba enfadado. Quería que supiera que tenía un abuelo, aunque fuera un hombre que vivía en un edificio de piedra. A la mañana siguiente, Henry fue temprano al juzgado, pero no para sentarse en el estrado. Fue a la secretaría y presentó la documentación para recusarse de todos los casos que involucraban a Robert o Isabela. Sabía que su participación suponía ahora un conflicto de intereses y por primera vez en su carrera no le importaban los chismes que pudiera provocar. Luego pasó varias horas en los archivos, un polvoriento nivel subterráneo del edificio donde se guardaba la historia del condado en cajas y carpetas. Buscaba los registros de los casos anteriores de Robert, buscando los patrones de comportamiento que había ignorado durante años, porque Robert era amigo del tribunal. Encontró exactamente lo que esperaba: un rastro de promesas incumplidas, deudas impagadas y una tendencia manipuladora que utilizaba el sistema legal como arma contra los vulnerables. Henry no usó su poder para cambiar los archivos. Simplemente organizó la verdad para que cualquier juez que se hiciera cargo del caso la viera con claridad. Mientras estaba en los archivos, se encontró con un anciano llamado Gerald. Gerald había sido el archivista durante casi 30 años, un hombre que vivía entre los fantasmas de viejos pleitos y crímenes olvidados. Observó a Henry trabajar con silenciosa curiosidad. «Está buscando algo que no puede encontrar en un libro, juez», dijo Gerald, apoyándose en una pila de cajas. Henry levantó la vista, con los ojos cansados. «Estoy buscando las partes de la historia que me perdí, porque estaba demasiado ocupado mirando la ley». Gerald asintió lentamente. «La ley es un mapa, señor, pero el mapa no es el territorio. A veces hay que doblar el mapa y simplemente caminar por el terreno».
Le contó a Henry sobre sus propios hijos, 2 hijas y un hijo, y cómo se había perdido sus graduaciones porque estaba allí abajo archivando papeles. Pensé que estaba siendo un buen proveedor, Derash dijo, pero los niños no quieren un proveedor, quieren un testigo, quieren que alguien los vea crecer. Henry se llevó esas palabras consigo al salir de los archivos. Se dio cuenta de que durante 23 años había sido un proveedor de justicia, pero no un testigo de nada. Había visto el mundo a través de la lente de un magistrado, clasificando a las personas en demandantes y acusados hasta que olvidó que eran seres humanos con corazones que podían romperse. Salió del juzgado y se detuvo en el pequeño patio mirando un antiguo roble que había estado allí desde antes de la guerra civil. Sus raíces eran profundas, nudosas y ocultas. Se aclara la garganta. Pero eran la única razón por la que el árbol podía resistir los huracanes de Georgia. Se dio cuenta de que había pasado su vida puliendo las hojas de su carrera mientras dejaba que sus propias raíces se pudrieran en la oscuridad. Decidió ese día que se jubilaría a finales de año, y tenía una pensión suficiente, y había una hija en otro estado que necesitaba un padre, y una nieta que necesitaba que alguien le leyera cuentos antes de dormir. Las semanas que siguieron fueron un borrón de viajes y transición. Henry voló para ver a Isabela 3 veces durante sus últimos ciclos de quimioterapia. La primera visita fue incómoda, y estuvo llena de la tensión que existe entre 2 personas que intentan hablar un idioma que ambos han olvidado. Se sentaron en su habitación del hospital, con el zumbido de las máquinas de fondo para sus conversaciones vacilantes. Pero Mia estaba allí, y a Mia no le importaba la tensión. Le exigió a su abuelo Henry que dibujara dragones y la ayudara a resolver acertijos. Lo trató como si siempre hubiera estado allí, con la gracia natural de una niña que no ha aprendido a guardar rencor. Y para la tercera visita, el hielo se había derretido. Henry e Isabela se encontraron riendo al recordar un viaje de campamento de su infancia, y por un momento, la habitación del hospital desapareció, reemplazada por la calidez de una historia compartida que se estaba recuperando. El último día de su tercera visita, Isabela descansaba después de una sesión particularmente difícil. Henry llevó a Mia a un parque cercano. Era una hermosa tarde, de esas en las que el sol se siente como una cálida manta en la espalda. Mia corrió por el césped, con una energía aparentemente ilimitada, mientras Henry se sentaba en un banco de madera y observaba. Ella sintió una paz que no había experimentado en décadas. No pensaba en su legado ni en su reputación. Era simplemente un abuelo viendo a su nieta jugar bajo el sol. Mia corrió hacia él, con el rostro sonrojado y los ojos brillantes. Tenía algo en la mano. «Abuelo, mira», dijo, abriendo la palma para mostrar una pequeña piedra gris, lisa y fina. Era una piedra común, de las que se pueden encontrar por miles en cualquier parque del país. Pero para Mia era un tesoro. «Es para ti», dijo, apretándola contra su mano, «para que te haga compañía cuando no esté». Henry miró la piedra en la palma de su mano. Estaba fría al tacto, pulida por años de viento y agua. Se dio cuenta de que era lo más valioso que jamás había tenido. No era un trofeo ni una placa. Era un regalo de amor puro e incondicional de una niña que lo había visto tal como era y había decidido que valía la pena conservarlo. «Gracias, Mia», dijo, con la voz quebrada por la emoción. «La guardaré para siempre». Guardó la piedra en su bolsillo, donde la sintió como un peso pesado y reconfortante. Miró a Isabela, que caminaba hacia ellos desde el estacionamiento, pálida pero más fuerte que en semanas. Ella le sonrió, una sonrisa real y genuina que le llegaba a los ojos, y él supo que, aunque todavía les quedaba un largo camino por recorrer, finalmente estaban en el camino correcto. La batalla legal por la custodia de Mia finalmente llegó a su fin. Con la recusación de Henry y las pruebas de la negligencia de Robert debidamente organizadas, una nueva jueza,
una mujer conocida por su imparcialidad y su enfoque en el bienestar de los niños, dictaminó a favor de Isabela. A Robert se le concedió un régimen de visitas supervisadas, pero la custodia principal siguió siendo de Isabela. Los cauces legales finalmente funcionaron, no porque Henry los hubiera forzado, sino porque se había hecho a un lado y había dejado que la verdad hablara por sí sola. Isabela terminó su tratamiento y entró en remisión. La cirugía fue un éxito, y los médicos estaban seguros de que el cáncer había desaparecido. Regresó a Savannah para estar más cerca de sus padres, y Henry se encontró viviendo una vida que jamás habría imaginado. Su jubilación no fue un retiro silencioso del mundo, sino una entrada triunfal a uno nuevo. Pasaba las mañanas en su jardín, cultivando rosas y tomates con la misma atención meticulosa que solía dedicar a sus opiniones legales. Las tardes las pasaba con Mia, recogiéndola del colegio y llevándola a la biblioteca o al parque. Se convirtió en una presencia constante en su vida, el hombre que siempre estaba ahí, el testigo de su crecimiento del que Gerald había hablado. Le enseñó a montar en bicicleta, a pescar en las marismas y a distinguir entre una buena historia y una verdadera. La tía e Isabela también estaban allí, su salud restaurada y su relación con su padre reconstruida sobre una base de honestidad y vulnerabilidad compartida. Una mañana de sábado, cuando Mia tenía 7 años, estaba sentada a la mesa de la cocina con su abuelo, comiendo un tazón de cereal y coloreando un dibujo de una tortuga marina. Se detuvo y lo miró. Su expresión se convirtió en esa familiar máscara seria que había usado en la sala del tribunal años atrás. «Abuelo, ¿te acuerdas de aquel día en que llamé a mamá desde la sala grande?», preguntó. Henry sonrió, el recuerdo aún vívido en su mente. «Lo recuerdo todos los días, Mia». «¿Por qué te reías?», insistió ella. Henry se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en la mano. «Porque pensé que yo era la persona más importante en esa habitación», dijo en voz baja, «y me recordaste que no lo era. O me recordaste que ser abuelo es mucho más importante que ser juez». Mia asintió, como si fuera una explicación perfectamente lógica. «Me alegro de haber llamado», dijo, volviendo a colorear. «A mí también, Mia. Yo también». Mientras Henry la observaba, pensó en las miles de personas que habían pasado por su juzgado a lo largo de los años. Pensó en las vidas que había cambiado con un simple trazo de pluma y en las familias a las que había afectado con sus decisiones. Se dio cuenta de que, durante la mayor parte de esos años, había sido un hombre de papel y tinta, viviendo en un mundo de abstracciones. Pero ahora era un hombre de carne y hueso, viviendo en un mundo de sonrisas, lágrimas y pequeñas piedras grises. Comprendió que el juicio más importante que jamás había tomado fue el de aquel martes de octubre, cuando decidió dejar de ser juez y empezar a ser un ser humano. Y fue un juicio que le salvó la vida y la de las personas que más amaba. El sol comenzó a ponerse sobre las marismas de Savannah, proyectando una larga luz dorada sobre la cocina. Henry se levantó y comenzó a recoger los platos del desayuno, con movimientos lentos pero firmes. Sentía el peso de los años en sus articulaciones, pero también una ligereza en el corazón que no cambiaría por todo el prestigio del mundo. Miró por la ventana y vio a Elizabeth llegar en coche para su cena familiar semanal. Ya no eran marido y mujer, pero eran amigos, unidos por la historia compartida de su hija y su nieta. Habían encontrado la manera de volver a ser una familia, de una forma diferente, pero no menos real que antes. Isabela llegó unos minutos después, con un aspecto radiante y lleno de vida. Abrazó a su padre, un abrazo largo y fuerte que hablaba de 1000 disculpas no dichas y 1.000.000 de esperanzas compartidas. «¿Cómo estuvo hoy?», preguntó Isabela, señalando a Mia con la cabeza. «Es una genio, como siempre», bromeó Henry. «Ahora mismo está trabajando en una obra maestra de una tortuga marina». Isabela rió.
un sonido que fue música para los oídos de Henry. Empezaron a preparar la cena juntos. La cocina se llenó con los sonidos de las verduras picando y el olor del pollo asado. Era una escena sencilla y ordinaria, pero para Henry era un milagro. Era el legado que finalmente estaba construyendo. Una cena y un abrazo a la vez. Mientras la familia se sentaba a comer, Henry miró alrededor de la mesa. Vio a Elizabeth, la mujer que nunca se había rendido con él, incluso cuando él se había rendido consigo mismo. Vio a Isabela, la hija que había sido lo suficientemente valiente como para exigirle más que un simple sueldo. Y vio a Mia, la niña que había robado un teléfono y cambiado el curso de la historia. Sintió una profunda gratitud por la pequeña mujer del vestido rosa que se había atrevido a llamar a quien quisiera. Ella lo había traído de vuelta a sí mismo, y al hacerlo, ella le había dado el mayor regalo que una persona puede recibir: una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Después de cenar, mientras las estrellas comenzaban a asomar entre el cielo aterciopelado de Georgia, Henry se sentó en el columpio del porche con Mia. Se balanceaban suavemente, con el canto de los grillos como una sinfonía nocturna. «Abuelo», susurró Mia, apoyando la cabeza en su hombro. «Sí, Mia, te quiero». Henry cerró los ojos, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo contra el suyo. «Yo también te quiero, Mia, más que a todos los libros del mundo». Entonces comprendió que la vida no se trataba de grandes proclamaciones ni de victorias sonadas. Se trataba de esos momentos de conexión, de esos pequeños hilos de amor que se tejen en el tapiz de una vida bien vivida. Metió la mano en el bolsillo y palpó la lisa piedra gris. La había llevado consigo todos los días durante 2 años, un recordatorio constante de lo que era verdaderamente importante. Comprendió que la piedra era como el amor mismo, simple, duradera y capaz de encontrarse en los lugares más comunes si uno se atrevía a mirar desde su posición privilegiada. Sonrió en la oscuridad, un hombre que finalmente había encontrado su camino a casa. El juez se había ido, pero el padre y el abuelo estaban por fin plenamente presentes. Y mientras el columpio se balanceaba en la tranquila noche, Henry Miller supo que finalmente había comprendido lo que significaba ser un hombre de justicia. No la justicia de la ley, sino la justicia del corazón. Al recorrer el largo y sinuoso camino de nuestros últimos años, a menudo nos encontramos mirando hacia atrás, a las estructuras que construimos, las carreras, las reputaciones, las casas y los reconocimientos. Tendemos a medir nuestro valor por la altura de los muros que levantamos y el peso de los títulos que ostentamos. Pero la verdadera esencia de una vida humana, la parte que permanece cuando los títulos se desvanecen y los muros se derrumban, se encuentra en la calidad del silencio entre nosotros y aquellos a quienes amamos. Para muchos de nosotros, especialmente aquellos que crecimos en una época en la que el trabajo era la principal definición del alma de un hombre, a menudo confundíamos proveer con estar presentes. Pensábamos que al construir un nombre, estábamos construyendo un futuro para nuestros hijos, cuando todo lo que realmente querían era que levantáramos la vista de nuestros escritorios y los viéramos. Cambiamos la belleza desordenada e impredecible de la familia por la perfección controlada y estéril del éxito profesional, y lo llamamos un trato justo. Pero a medida que las sombras se alargan y el ruido del mundo comienza a atenuarse, nos damos cuenta de que no se puede abrazar una reputación, y una opinión legal nunca te tomará de la mano cuando tengas miedo. La historia del juez y la niña es un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para bajar de nuestros propios bancos personales. Todos los tenemos, esos altos asientos de juicio donde nos escondemos detrás de nuestro orgullo, nuestras quejas y nuestros canales apropiados. Nos decimos a nosotros mismos que estamos siendo neutrales o con principios, cuando en realidad, a menudo,
Somos cobardes que tememos la vulnerabilidad que el amor requiere. Esperamos a que la otra persona dé el primer paso, se disculpe, rompa el silencio, mientras los años se nos escapan de las manos como arena seca. Olvidamos que lo más poderoso que podemos hacer es simplemente estar presentes, asistir a los cumpleaños, escuchar sin juzgar y admitir nuestros errores. Olvidamos que el canal adecuado para el amor nunca es un documento ni un protocolo. Es la conexión directa y sin mediadores entre un corazón y otro. A los adultos mayores que quizás cargan con un pesado silencio, que esto les sirva de aliento. Los muros que hemos construido no son tan gruesos como parecen. Se pueden derribar con algo tan pequeño como la risa de un niño, o tan simple como una llamada telefónica. La redención no requiere una gran actuación ni la eliminación total del pasado. Solo requiere el valor de ser honestos sobre nuestros errores y la humildad de aceptar la gracia que se nos ofrece. A veces, tenemos que dejar morir nuestra risa para que nuestros corazones puedan vivir. A veces tenemos que perder nuestra credibilidad ante el mundo para poder encontrar nuestra dignidad ante nuestra familia. El legado que dejamos no se encontrará en los archivos de un juzgado, ni en los registros de una empresa. Se encontrará en los recuerdos de un niño que sabía que, cuando extendía la mano, estábamos ahí para apoyarlo. Al final, todos somos viajeros en busca de un lugar al que pertenecer, de una mesa donde nos reconozcan y de un columpio donde nos amen. Los títulos que ostentamos y las batallas que ganamos acabarán siendo olvidados, pero la forma en que hicimos sentir a la gente, la calidez de nuestra presencia y la sinceridad de nuestras disculpas resonarán a través de las generaciones. Así que, si estás sentado en un banco que tú mismo has construido, mira hacia abajo. Mira a las personas que están en el pozo de tu vida esperando que las veas. No esperes a que un niño robe un teléfono para recordarte quién eres. Baja los escalones, abre los brazos y comprende que lo más importante que harás jamás no es juzgar al mundo, sino amar ese pequeño rincón que te ha sido confiado. Porque en ese amor encontramos la única justicia que realmente importa y la única paz que nos acompañará en la oscuridad. Es la simple y profunda verdad de que no nos definen nuestras acciones, sino quienes somos para quienes nos llaman padre, madre o abuelo. Y ese, en su forma más pura, es el único legado que vale la pena dejar. Para los adultos mayores que quizás carguen con un pesado silencio, que esto les sirva de aliento. Los muros que hemos construido no son tan gruesos como parecen. Se pueden derribar con algo tan pequeño como la risa de un niño, o tan simple como una llamada telefónica. La redención no requiere una gran actuación ni borrar por completo el pasado. Solo requiere el valor de ser honestos sobre nuestros errores y la humildad de aceptar la gracia que se nos ofrece. A veces tenemos que dejar morir nuestra risa para que nuestros corazones puedan vivir. A veces tenemos que perder nuestra credibilidad ante el mundo para encontrar nuestra dignidad ante nuestra familia. El legado que dejamos no se encontrará en los archivos de un juzgado ni en los registros de una empresa. Se encontrará en los recuerdos de un niño que sabía que, cuando extendía la mano, estábamos allí para recibirlo. Al final, todos somos viajeros en busca de un lugar al que pertenecer, de una mesa donde nos conozcan y de un columpio en el porche donde nos amen. Los títulos que ostentamos y las batallas que ganamos eventualmente serán olvidados, pero la forma en que hicimos sentir a la gente, la calidez de nuestra presencia y la sinceridad de nuestras disculpas resonarán a través de las generaciones. Así que, si estás sentado en un banco que tú mismo has construido, mira hacia abajo. Mira a las personas que están en el pozo de tu vida esperando que las veas. No esperes a que un niño robe un teléfono para recordarte quién eres. Baja los escalones, abre los brazos y date cuenta de que lo más importante que harás jamás no es juzgar al mundo, sino amar el pequeño rincón que te ha sido confiado.
porque en ese amor encontramos la única justicia que realmente importa y la única paz que nos acompañará en la oscuridad. Es la simple y profunda verdad de que no nos define lo que hacemos, sino quiénes somos para aquellos que nos llaman padre, madre o abuelo. Y ese, en su forma más pura, es el único legado que vale la pena dejar. Para los adultos mayores que quizás carguen con un pesado silencio, que esto les sirva de aliento. Los muros que hemos construido no son tan gruesos como parecen. Se pueden derribar con algo tan pequeño como la risa de un niño, o tan simple como una llamada telefónica. La redención no requiere una gran actuación ni borrar por completo el pasado. Solo requiere el valor de ser honestos sobre nuestros errores y la humildad de aceptar la gracia que se nos ofrece. A veces tenemos que dejar morir nuestra risa para que nuestros corazones puedan vivir. A veces tenemos que perder nuestra credibilidad ante el mundo para encontrar nuestra dignidad ante nuestra familia. El legado que dejamos no se encontrará en los archivos de un juzgado ni en los registros de una empresa. Se encontrará en los recuerdos de un niño que sabía que, cuando extendía la mano, estábamos allí para recibirlo. Al final, todos somos viajeros en busca de un lugar al que pertenecer, de una mesa donde nos conozcan y de un columpio en el porche donde nos amen. Los títulos que ostentamos y las batallas que ganamos eventualmente serán olvidados. Pero la forma en que hicimos sentir a la gente, la calidez de nuestra presencia y la sinceridad de nuestras disculpas resonarán a través de las generaciones. Así que, si estás sentado en un banco que tú mismo has construido, mira hacia abajo. Mira a las personas que están en el pozo de tu vida esperando que las veas. No esperes a que un niño robe un teléfono para recordarte quién eres. Baja los escalones, abre los brazos y date cuenta de que lo más importante que harás jamás no es juzgar al mundo, sino amar el pequeño rincón que te ha sido confiado. Porque en ese amor encontramos la única justicia que realmente importa y la única paz que nos acompañará en la oscuridad. Es la simple y profunda verdad de que no nos define lo que hacemos, sino quiénes somos para aquellos que nos llaman padre, madre o abuelo. Y ese, en su forma más pura, es el único legado que vale la pena dejar. Los títulos que ostentamos y las batallas que ganamos con el tiempo serán olvidados. Pero la forma en que hicimos sentir a la gente, la calidez de nuestra presencia y la sinceridad de nuestras disculpas resonarán a través de las generaciones. Así que, si estás sentado en un banco que tú mismo has construido, mira hacia abajo. Mira a las personas que están en el pozo de tu vida esperando que las veas. No esperes a que un niño robe un teléfono para recordarte quién eres. Baja los escalones, abre los brazos y comprende que lo más importante que harás jamás no es juzgar al mundo, sino amar el pequeño rincón que te ha sido confiado. Porque en ese amor encontramos la única justicia que realmente importa y la única paz que nos acompañará en la oscuridad. Es la simple y profunda verdad de que no nos define lo que hacemos, sino quiénes somos para quienes nos llaman padre, madre o abuelo. Y ese, en su forma más pura, es el único legado que vale la pena dejar. Los títulos que ostentamos y las batallas que ganamos con el tiempo serán olvidados. Pero la forma en que hicimos sentir a la gente, la calidez de nuestra presencia y la sinceridad de nuestras disculpas resonarán a través de las generaciones. Así que, si estás sentado en un banco que tú mismo has construido, mira hacia abajo. Mira a las personas que están en el pozo de tu vida esperando que las veas. No esperes a que un niño robe un teléfono para recordarte quién eres. Baja los escalones, abre los brazos y comprende que lo más importante que harás jamás no es juzgar al mundo, sino amar el pequeño rincón que te ha sido confiado. Porque en ese amor encontramos la única justicia que realmente importa y la única paz que nos acompañará en la oscuridad. Es la simple y profunda verdad
de que no nos define lo que hacemos, sino quiénes somos para quienes nos llaman padre, madre o abuelo. Y ese, en su forma más pura, es el único legado que vale la pena dejar.